Mira, yo soy Marta Lamas, soy antropóloga, soy feminista. En este momento soy investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional. He hecho mucho trabajo como activista en distintas ramas. Una de ellas es la despenalización del aborto, que hace 10 años se consiguió en la Ciudad de México. Y desde hace mucho tiempo hago trabajo de acompañamiento político y de investigación con trabajadoras sexuales callejeras en la Ciudad de México. Desde 1988-89 es con mujeres que trabajan en la calle. También hay personas trans, hay mujeres trans, hay chicos trans, y yo, digamos, hago acompañamiento político, pero mi investigación se ha centrado básicamente en mujeres trabajadoras callejeras. Hay un cambio muy importante en México, que es la Ciudad de México tiene un reglamento para lo que se llama trabajador no asalariado, que es que tú vendes tus servicios en la calle, vendes, limpias zapatos, vendes jugos, tocas música, ¿no? No tienes un patrón, pero puedes tener un registro como trabajador no asalariado. Hace 15 años, un grupo de trabajadoras lucha porque el gobierno de la Ciudad de México las reconozca como trabajadoras no asalariadas. Les niegan el registro y finalmente hacen un litigio jurídico, ponen una demanda y esta demanda sube hasta un circuito bastante alto en donde una jueza dictamina que el trabajo sexual es trabajo protegido por el artículo 5 de la Constitución y que se les debe dar su registro. Entro a trabajar con una organización, una asociación civil, que hace también acompañamiento político, que se llama Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, en cortito, Brigada Callejera. Y ahí yo voy a cobrar conciencia de cómo el discurso sobre la trata está mezclando comercio sexual y trata. Y como algo que a todo el mundo nos aterroriza y que todos estamos en contra, que es la trata, y que todos deberíamos de luchar en contra de la trata, de repente se vuelve como un eje para hablar de que hay que abolir el comercio sexual. Entonces a mí me da mucha curiosidad ver en qué momento hay un cambio de discurso, porque cuando yo empiezo a hacer mi trabajo de acompañamiento a finales de los 80, principios de los 90, para nada hay eso. Hay un reconocimiento del trabajo sexual, de hecho, por la campaña que hace de salud pública en contra del SIDA-VIH el gobierno, hay mucho interés en estar con las trabajadoras sexuales, en trabajar con ellas, y yo veo que hay un cambio en el discurso político y en el clima en torno al comercio sexual, y empiezo a hacer una investigación. Esa investigación, digamos, acaba de salir ahora en el marzo del 2007, y es un alegato, digamos, a que no mezclemos dos cosas que, si bien tienen una frontera donde se juntan, hay muchísimas trabajadoras sexuales que eligen, como todo trabajador en el capitalismo, es decir, no hay mucha voluntad, las opciones son pocas, hay mucho desempleo, hay mucha precarización del trabajo, ¿no? Eligen lo que más le conviene. Hay, digamos, una posibilidad de flexibilidad en el trabajo, hay la posibilidad de ganar más dinero. Yo registro una entrevista que a mí me impactó mucho, una mujer que me dice, yo hago 2 horas en autobús, o hacía 2 horas en autobús al trabajo, estaba 8 horas y luego 2 horas para regresar a mi casa, 12 horas para ganar lo que el año pasado era el salario mínimo en México, 70 pesos, a trabajar 4 o 5 horas en la calle y ganar 500, 600 pesos, es que no hay posibilidad de comparación, ¿no? Entonces, bueno, si partimos de que vivimos en el capitalismo y vivimos en el patriarcado, obviamente que en el trabajo sexual se van a mezclar cuestiones capitalistas y patriarcales. Es un conflicto muy antiguo, que va, digamos, a despuntar en los 90 con mucha fuerza, pero que está desde el inicio de la segunda ola del feminismo, desde finales de los 60, principios de los 70, tú vas a encontrar en el feminismo del primer mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, que las feministas están enfrentadas entre ellas con respecto a este tema.
hay las que están convencidas de que es denigrante y que es malo, y las que dicen la sexualidad, independientemente de que medie dinero o no, es algo placentero y que hay que vivir. El tema es que las feministas que estaban preocupadas por el comercio sexual tuvieron una estrategia que es muy analizada por Janet Halley en Harvard, de ir consiguiendo ocupar posiciones dentro de los gobiernos y dentro de las instancias multilaterales como Naciones Unidas. Son lo que ella llama feministas de gobernanza, ¿no? Que logran tener una fuerza, ¿no? Para entonces plantear el tema en contra del comercio sexual, entendido como violencia hacia las mujeres. Si uno analiza de la segunda ola del feminismo ahora, la causa feminista que ha tenido más éxito en todo el mundo es la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, porque violencia hacia las mujeres hay en todas partes, porque antes no se reconocía. El feminismo da los instrumentos conceptuales para que se reconozca. Celia Morós dice conceptualizar es politizar, y en el momento en que se politiza el tema de violencia hacia las mujeres, lo que las feministas de gobernanza hacen es, en esa agenda tan importante y que todas las personas compartimos, meten el tema del comercio sexual. Y las otras feministas que habían estado en otro tipo de trayectorias políticas, no interesadas en la realpolitik, no interesadas en ser parte de una comisión de Naciones Unidas o algo así, de repente empiezan a ver cómo dentro de la agenda de la violencia, que es una agenda muy importante, el tema de violencia hacia las mujeres, importantísimo, se ha colado conceptualizar trabajo sexual como violencia. Y al mismo tiempo, en los últimos años, se ha desdibujado la agenda del trabajo, la agenda de los sindicatos, la agenda de los trabajadores, el tema de la explotación laboral. Entonces ahora todo es emprendedurismo, ahora tú eres responsable de ti mismo, es decir, hay también en el neoliberalismo un movimiento con respecto a quitarle importancia al tema del trabajo, ¿no? Entonces, esos dos fenómenos van a colaborar en que de repente quienes tienen presencia en los medios, presencia en las instancias y todo, empiezan a hablar del comercio sexual, del trabajo sexual, como un tema de violencia hacia las mujeres. Y eso cala, porque la gente tampoco, es decir, muchísimas mujeres que viven la violencia cotidiana, bueno, toman la agenda de la violencia completa y no desglosan, a ver, esto sí, esto no, tal cual, ¿no? Ha habido casos muy, muy famosos que han conmovido a la sociedad. Aquí en Argentina el caso de Marita Verón es un caso que, bueno, cimbró a Argentina, ¿no? Entonces, de por sí la trata es algo espantoso y horrible. Y encontramos que se junta la idea de que todo comercio sexual conduce a trata, entonces se hace una mezcolanza, una ensalada bastante nefasta e irregular, ¿no? Y a eso súmale despolitización, avance del conservadurismo de la derecha, y claro que hay un tema puritano, es decir, no podemos evitar, somos parte de una cultura judio-cristiana occidental donde hay una moral distinta para las mujeres que para los hombres, la doble moral sigue vigente. A ver, ¿cuál es el mito cultural de la feminidad? Claro. La Virgen María, una mujer que tiene un hijo sin pasar por las relaciones sexuales. Entonces, si tú tienes un hijo sin pasar por las relaciones sexuales, ¿qué mensaje cultural estás mandando? Es decir, la exigencia de la virginidad, dividir a las mujeres en decentes y en putas, es decir, hay todo un tema con el uso de la sexualidad en las mujeres que no hay. Los hombres, cuantas más relaciones sexuales tienen, se cuelgan más medallitas, ¿no? De soy más hombre, soy más don Juan, más... Una mujer no. Tu reputación tiene que ver también con tu sexualidad. Entonces, a toda la problemática sociopolítica, laboral, se filtra toda una valoración de la cual no nos hemos librado y que sigue en el imaginario social, ¿no? Si una mujer muy usada, una mujer a la que todos penetran, hay todo el tema de la contaminación, ¿no? Todo el semen de otros hombres en un cuerpo de una mujer. Entonces hay una cosa muy primitiva, diría, ¿no? En cuanto a ese rechazo,
pero que está sustentada por las grandes instituciones, o sea, por la Iglesia, por el Estado. Es decir, hay un consenso en nuestra sociedad de que lo mejor para una mujer no es ser prostituta. Y de ese consenso, bájale a todo, a los que piensan que es lo peor que le puede pasar, pero no hay nadie que te diga es un trabajo flexible donde vas a ganar mucho más, donde vas a conocer gente, donde te puedes divertir. Es decir, el consenso es muy, muy brutal en contra del trabajo sexual. Y sí se requiere, digo, alguien como Georgina Arellano, ¿verdad?, con una claridad política, como para decir, no se equivoquen, este es un trabajo y tiene derechos. Cualquier trabajo se haga con las manos, con los genitales, con la boca, con lo que se haga. Entonces, sí va a ser una batalla complicada. Hay buenos aliados. Holanda es un gran aliado, por ejemplo. Alemania es un gran aliado. Es decir, sí hay un debate internacional tratando de deslindar lo que es trabajo sexual y lo que es trata. Aquí en Argentina he visto que es muy fuerte el tema de trata porque se mezcla con el tema de violencia hacia las mujeres y está en esa agenda. En los países en donde la violencia hacia las mujeres es mínima o no está con tal fuerza en la agenda, tienen muy clarito que una cosa es una y otra es otra. Yo creo que, bueno, que están mejor acá en Argentina desde el momento en que hay un sindicato, en que están en la central de trabajadores argentinos, ¿no? Sí tienen la contra de que hay mucho abolicionismo, pero en México es lo mismo. La prostitución, no me gusta usar esa palabra, no está prohibida, si es hecha por mayores de edad y de manera libre. Lo que se castiga es el lenocinio, sacar provecho del trabajo sexual de otra persona. Entonces hay que... Claro, pero también un chiquito de 6 años saca provecho del trabajo sexual de su mamá y no lo vas a acusar de lenona. Entonces hay que retipificar el delito del lenocinio, hay que cambiar ciertas cosas, ¿no? Y, digamos, hay en este momento esta organización Brigada Callejera que hace trabajo de acompañamiento a varios grupos. Está el Ángeles en Busca de la Libertad, está Mujeres Libres, hay varios, y también en varias partes del país. Existe la Red Mexicana de Trabajo Sexual desde hace más de 17 años y hay un observatorio laboral del trabajo sexual que coordina Brigada Callejera. Es difícil porque también México está pasando por un problema de mucha violencia política, violencia económica, y porque al mundo del comercio sexual han entrado las redes del narco y las redes delincuenciales. Antes era muy claramente un negocio, había un mercado sexual, había empresarios del sexo, había gente que tenía burdeles, casa de cita, pero en este momento ya está muy contaminado. Entonces es una situación difícil, se necesita mucho debate público, se necesita mucho que se comprenda que se puede estar en contra de la trata y a favor del trabajo sexual, que esta es la postura de Brigada, ¿no? Y se necesitan líderes políticas como Georgina Arellano.